¿Te has preguntado alguna vez cómo mantenerte firme cuando todo parece estar en tu contra? Vivimos en un mundo donde las presiones diarias nos empujan a renunciar a nuestras creencias, a seguir la corriente, a conformarnos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una historia en la Biblia, una que ha desafiado las leyes del tiempo, que puede enseñarnos el verdadero poder de una fe inquebrantable? Daniel fue un hombre rodeado de enemigos, atrapado en un sistema que intentaba silenciar su fe. Sin embargo, su confianza en Dios nunca flaqueó. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que, a pesar de enfrentar una de las pruebas más aterradoras, la cova de los leones, salió victorioso? Hoy, vas a descubrir no solo el secreto detrás de su valentía, sino también cómo puedes aplicar esa misma fe en tu propia vida. Así que si alguna vez te has sentido como si todo estuviera en tu contra, sigue leyendo, porque esta historia podría cambiar tu manera de enfrentar los desafíos. El trasfondo de Daniel y su vida en Babilonia. Desde joven, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, un imperio lleno de riquezas, dioses falsos y costumbres que desafiaban su fe en el Dios de Israel. Pero Daniel no era como los demás. A pesar de estar lejos de su hogar y de vivir en una cultura que intentaba moldearlo, él decidió permanecer firme en su creencia en el único Dios verdadero. La Biblia describe cómo, incluso en medio de un entorno hostil, Daniel nunca comprometió su integridad. ¿Te imaginas tener esa valentía? Muchos se habrían rendido, pero no Daniel. Durante su tiempo en Babilonia, Daniel se enfrentó a muchas pruebas. Uno de los primeros retos fue rechazar la comida del rey, algo que podría haberle costado la vida. Sin embargo, él sabía que la obediencia a las leyes de Dios era más importante que agradar a los hombres. Esta situación nos enseña que, aunque las tentaciones son fuertes, la confianza en lo que Dios dice debe ser nuestra prioridad. Hoy en día, enfrentamos situaciones similares cuando las influencias del mundo nos llaman a ceder nuestros valores. El carácter de Daniel impresionó a muchos, y pronto encontró favor ante los ojos del rey. Fue colocado en una posición de autoridad, lo que lo puso en el centro de la política babilónica. Sin embargo, no importa cuán alto subiera en el poder, su corazón siempre permanecía fiel a su Dios. Aquí vemos un ejemplo claro de cómo la fidelidad a Dios puede abrir puertas, incluso en lugares donde nunca imaginamos. La historia de Daniel nos muestra que Dios siempre respalda a quienes le son fieles, no importa el lugar o las circunstancias. A lo largo de su vida, Daniel desarrolló una reputación como hombre sabio y devoto. Incluso cuando otros buscaban desacreditarlo o destruirlo, él siempre buscaba la guía de Dios a través de la oración. Este es un punto clave que debemos aplicar. En medio de la adversidad, nuestra primera reacción debe ser buscar a Dios en oración. ¿Qué pasaría si, en lugar de preocuparnos o rendirnos, nos arrodilláramos en oración y confianza, como Daniel? Esa simple acción puede cambiarlo todo. Uno de los aspectos más sorprendentes de la vida de Daniel es cómo influyó en las personas que lo rodeaban. A pesar de estar en una tierra extranjera, Daniel era un faro de esperanza para aquellos que necesitaban ver la luz de Dios. ¿Cómo puedes tú ser ese faro hoy en día en tu propia comunidad, trabajo o familia? No subestimes el impacto que una vida vivida con fe puede tener en otros. Dios puede usarte, tal como lo hizo con Daniel. Sin duda, su lealtad y firmeza fueron probadas constantemente. Pero, como veremos en los próximos episodios, su fe inquebrantable siempre lo sostuvo. Este es solo el comienzo de una historia que sigue inspirando a millones. Enfrentó pruebas más grandes que cualquiera de nosotros, pero nunca perdió su esperanza en el Dios que lo había llamado. ¿Estás listo para ver cómo Dios respondió a esa fe? Mantente atento, porque lo mejor está por venir. La oración como arma poderosa en la vida de Daniel. Una de las claves más poderosas en la vida de Daniel fue su inquebrantable devoción a la oración. Desde su juventud hasta su vejez, Daniel mantenía una rutina diaria de orar 3 veces al día, sin importar las circunstancias. La Biblia destaca que, incluso cuando se enfrentaba a peligros mortales, como la ley que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey, Daniel no cambió su costumbre. Esto nos enseña algo vital:
la oración no es solo una rutina, es una necesidad. En un mundo lleno de distracciones, muchos abandonan este poderoso hábito, pero Daniel nos muestra el valor de mantener una conexión constante con Papá en el cielo. Imagina cómo sería tu vida si, como Daniel, te comprometieras a orar regularmente. Quizás pienses que no tienes tiempo o que las situaciones son demasiado difíciles, pero Daniel oraba incluso cuando sabía que su vida estaba en riesgo. En momentos de duda, cuando la desconfianza parece invadir nuestra mente, la oración es la respuesta. Jesús, Yeshua, también enfatizó el poder de la oración y Daniel vivió esta verdad con convicción. La oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da claridad y paz en medio de la tormenta. Un ejemplo práctico que podemos aprender de Daniel es la constancia. A pesar de que las leyes de Babilonia eran claras y sabían que lo vigilarían, Daniel no se escondió ni dejó que el miedo lo dominara. Esto es algo que también podemos aplicar en nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos en el trabajo, con amigos o en nuestra familia, la oración puede ser nuestro refugio. Incluso en los momentos más oscuros, como el foso de los leones que Daniel enfrentó más adelante, su fe se mantuvo firme gracias a su vida de oración. Otro aspecto importante que destaca en la historia de Daniel es cómo su vida de oración inspiró a otros. Incluso aquellos que no compartían su fe sabían que Daniel era un hombre de devoción y confianza en Dios. ¿Te imaginas que tus amigos o compañeros de trabajo te conozcan por tu vida de oración? No se trata de presumir o de hacerlo por obligación, sino de vivir de tal manera que otros vean la paz y la esperanza que encuentras en tu relación con Dios. Daniel es un ejemplo claro de cómo una vida de fe puede impactar a quienes nos rodean. La oración, para Daniel, no era solo un momento de pedir favores a Dios, sino un tiempo de intimidad con el Creador. Yeshua también nos enseñó a orar con confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial siempre escucha. Cuando Daniel se arrodillaba en su habitación, no importaba lo que sucediera afuera. Su confianza estaba puesta en el Dios que lo había guiado desde su juventud, y eso es algo que podemos aprender y aplicar hoy. No importa cuán grandes sean nuestros desafíos, la oración es el arma más poderosa que tenemos. Finalmente, la historia de Daniel nos muestra que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que también transforma nuestro corazón. Al igual que Daniel, podemos encontrar fuerza y esperanza en medio de las pruebas. Pero esto es solo el comienzo, porque la historia de Daniel sigue revelando el poder de una fe inquebrantable, respaldada por una vida dedicada a la oración. Y lo que sucede después, bueno, eso es algo que no querrás perderte. El decreto del rey y la conspiración contra Daniel. En la corte de Babilonia, Daniel se destacó no solo por su sabiduría, sino también por su integridad. Esto, sin embargo, le ganó a algunos enemigos entre los altos funcionarios del reino. Sabían que no podrían encontrar ninguna falta en él, excepto en su devoción a su Dios. Así que tramaron un plan astuto para destruirlo. Convencieron al rey Darío de emitir un decreto que prohibía a cualquiera orar a otro dios o hombre, excepto al rey, durante 30 días. La desconfianza y el resentimiento llevaron a estos hombres a conspirar contra Daniel, pero ellos subestimaron la fe que él tenía en el Dios de Israel. Para muchos, la lógica habría sido simple, dejar de orar por un tiempo y evitar problemas. Pero Daniel no veía las cosas de esa manera. Para él, comprometer su relación con Papá en el cielo era peor que cualquier decreto humano. Y así, sabiendo las consecuencias, decidió seguir con su rutina de orar 3 veces al día, como lo había hecho siempre. Esto nos enseña que, en tiempos de presión, debemos decidir si vamos a agradar a los hombres o a Dios. La Biblia es clara al mostrar que Daniel eligió honrar a su Salvador, sin importar el costo. Este tipo de presión social es algo que también podemos experimentar en nuestra vida diaria. Tal vez no enfrentemos un foso lleno de leones, pero enfrentamos desafíos cuando nuestras creencias son ridiculizadas o cuando nos sentimos obligados a seguir la corriente. La historia de Daniel nos inspira a mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra.
¿Alguna vez has sentido que la sociedad intenta moldear tus creencias o que debes esconder tu fe para evitar problemas? Daniel nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, Él nos respalda, incluso en las situaciones más complicadas. El decreto del rey fue una trampa diseñada específicamente para atrapar a Daniel. Pero lo que estos conspiradores no sabían era que estaban poniendo a prueba no solo a un hombre, sino también el poder del Dios de Israel. Daniel no vaciló, y su obediencia fue un testimonio poderoso para todos a su alrededor. A veces, la fidelidad en las pequeñas cosas, como continuar orando o mantenerse firme en nuestras convicciones, puede abrir las puertas a milagros más grandes. La pregacao de nuestra vida, como lo fue la de Daniel, puede impactar a muchos, incluso a nuestros enemigos. Después de que Daniel fue visto orando, sus enemigos rápidamente lo denunciaron al rey. Darío, aunque lo apreciaba, estaba atado por la ley que él mismo había firmado. Esto nos lleva a un momento crucial en la historia: Daniel sería lanzado al foso de los leones. Sin embargo, incluso en este punto de tensión máxima, Daniel no mostró miedo ni desesperación. ¿De dónde venía esa paz? Su confianza absoluta en que el Dios que lo había protegido antes lo rescataría de nuevo. Esa misma confianza es la que podemos tener hoy, sabiendo que Dios no nos abandona en nuestros momentos más oscuros. Pero la historia de Daniel no termina aquí. Lo que sucedió en ese foso de leones fue un milagro que desafió todas las expectativas humanas. Mantente atento, porque lo que viene después es una de las demostraciones más grandes del poder de Dios en toda la Biblia. Daniel en el foso de los leones. La escena del foso de los leones es una de las más impactantes en toda la Biblia. Daniel, un hombre inocente, fue lanzado a una cueva llena de leones hambrientos, una sentencia de muerte segura para cualquiera. Sin embargo, lo que distingue esta historia es la fe inquebrantable de Daniel. Él no trató de negociar ni implorar por su vida ante el rey, sino que mantuvo una paz y confianza incomparables en el Dios que había guiado cada paso de su vida. Daniel sabía que, sin importar las circunstancias, Papá en el cielo estaba con él. Imagina por un momento estar en el lugar de Daniel, descendiendo a ese foso oscuro. El rugido de los leones podría haber paralizado a cualquiera con miedo, pero Daniel no se inmutó. La Biblia nos muestra que, incluso en los momentos más aterradores, la fe de Daniel en Yeshua era su fuerza. Para él, la muerte no era el final, y sabía que su Salvador estaba al control. Este tipo de confianza es algo que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, debemos recordar que el mismo Dios que cerró las bocas de los leones está con nosotros. Lo sorprendente de esta historia es que, en lugar de un final trágico, vemos un milagro. Los leones, que deberían haber devorado a Daniel en cuestión de segundos, no lo tocaron. La Biblia dice que un ángel del Señor fue enviado para cerrar las bocas de los leones, protegiendo a Daniel durante toda la noche. Esto es un recordatorio poderoso de que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él puede hacer lo imposible. A veces, la liberación no llega de la manera que esperamos, pero el poder de Dios siempre se manifiesta de alguna forma. Un detalle que a menudo se pasa por alto en esta historia es la calma de Daniel. No se menciona que él haya entrado en pánico o intentado defenderse. Sabía que su destino estaba en manos de Dios. ¿Te imaginas enfrentar un desafío así con esa paz interior? La historia de Daniel nos muestra que la oración y la confianza en Dios pueden darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en los momentos más oscuros. Esta es una lección que podemos aplicar hoy. Cuando enfrentamos nuestras propias coves de leones, podemos encontrar fuerza en la fe. Después de pasar la noche en el foso, el rey Darío fue corriendo a ver qué había pasado. Para su asombro, Daniel estaba completamente ileso. La lección aquí es clara: cuando nuestra confianza está puesta en Dios, nada ni nadie puede hacernos daño. Este es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. No importa cuán desesperada sea la situación, Dios siempre tiene la última palabra. Y lo que sucede después en la historia de Daniel es una muestra del poder de Dios que sigue asombrando a generaciones.
La respuesta del rey Darío al milagro de Daniel. Cuando el rey Darío llegó al foso de los leones al amanecer, no podía contener su ansiedad. Este no era solo un hombre cualquiera, sino un rey que había sido manipulado para condenar a uno de sus funcionarios más confiables. Pero lo que más atormentaba a Darío no era el decreto que había firmado, sino la posible pérdida de un hombre de fe como Daniel. Al ver que Daniel estaba vivo y sin un rasguño, Darío se quedó atónito. La Biblia describe cómo, en ese momento, el rey entendió que el Dios de Daniel era diferente, más poderoso que cualquier otro. La reacción de Darío es una de las partes más fascinantes de esta historia. No solo reconoció el poder de Dios, sino que hizo un decreto que cambió el curso de todo el imperio. Ordenó que todos en su reino adoraran al Dios de Daniel. Esto nos muestra algo poderoso: cuando vivimos una vida de fe, otros pueden ser testigos de los milagros que Dios hace a través de nosotros. En el caso de Daniel, su testimonio no solo impactó a los leones, sino también a un rey y a toda una nación. ¿Cuántas veces nosotros, con nuestra fe, podemos ser la razón por la que otros crean en el poder de Dios? Este cambio de actitud en Darío también refleja la naturaleza transformadora de los milagros. Antes del foso, Darío estaba atrapado en las leyes humanas, pero después de presenciar el milagro, su corazón fue tocado por la majestad divina. El amor y la confianza que Daniel tenía en Papá en el cielo no solo lo salvaron de una muerte segura, sino que también abrieron los ojos de un rey pagano. Este es un recordatorio para todos nosotros de que Dios puede usar nuestras situaciones difíciles para traer gloria a su nombre, incluso en los lugares más inesperados. Un aspecto práctico de esta historia es cómo el cambio en Darío nos muestra que las autoridades y figuras de poder también pueden ser transformadas por el testimonio de nuestra fe. A veces pensamos que nuestros jefes, líderes o amigos son demasiado duros o escépticos para cambiar, pero la historia de Daniel demuestra que nada es imposible para Dios. ¿Cuántas veces hemos visto personas cambiar sus corazones después de presenciar un milagro? Tal vez la clave no esté en convencer a los demás, sino en confiar en que Dios hará el trabajo a su manera. Finalmente, el decreto de Darío no solo impactó a Babilonia, sino que también es un símbolo de la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. Lo que comenzó como una conspiración para destruir a un hombre fiel terminó en un testimonio del poder de la oración y la fe inquebrantable. Esta es la lección que podemos aplicar en nuestras vidas: cuando permanecemos fieles, Dios no solo nos rescata, sino que también usa nuestra historia para impactar a otros. Y si crees que esta es la parte más sorprendente de la historia de Daniel, lo que viene después es aún más impresionante. La promoción de Daniel y su influencia en el imperio. Después de su milagrosa salvación del foso de los leones, Daniel no solo recuperó su posición en el reino, sino que fue promovido a un puesto aún más alto. La Biblia nos muestra cómo su influencia en Babilonia creció enormemente después de este evento. El rey Darío, impresionado por la fe y la integridad de Daniel, lo colocó como uno de los principales gobernadores de todo el imperio. Este ascenso es una clara demostración de cómo Dios exalta a aquellos que permanecen fieles a su palabra, incluso en las circunstancias más difíciles. Lo interesante de la promoción de Daniel es que no fue resultado de su habilidad política o su capacidad para manipular el sistema. Fue su fe en Dios lo que lo distinguió de los demás. Muchas veces, pensamos que para avanzar en la vida necesitamos habilidades o conexiones específicas, pero la historia de Daniel nos enseña que lo más importante es tener una relación genuina con Papá en el cielo. Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Daniel vivió esta verdad y, como resultado, Dios lo promovió de maneras que nadie esperaba. El impacto de Daniel no se limitó solo a su posición política. Su vida se convirtió en un testimonio viviente del poder de la oración y la confianza en Dios. Las decisiones que tomaba, la manera en que trataba a las personas, y su sabiduría divina fueron un ejemplo para todos los que lo rodeaban. La influencia de Daniel no provenía de su título, sino de su carácter y su fe. ¿Qué pasaría si más personas en posiciones de poder tuvieran la misma devoción a Dios?
Nuestra sociedad sería radicalmente transformada si siguiéramos el ejemplo de Daniel en nuestra vida cotidiana. Un aspecto práctico que podemos aprender de la vida de Daniel es cómo, incluso cuando alcanzamos el éxito, debemos mantenernos humildes y dedicados a Dios. Para Daniel, su promoción no era una oportunidad para jactarse, sino una responsabilidad de representar a Dios en un entorno hostil. Esto es algo que también debemos aplicar en nuestras vidas. Ya sea en el trabajo, en la familia o entre amigos, debemos recordar que nuestras bendiciones y éxitos son una oportunidad para glorificar a Dios y mostrar su amor a los demás. Finalmente, la influencia de Daniel no solo afectó a Babilonia, sino que también tuvo un impacto duradero en la historia de Israel. A través de su testimonio, generaciones enteras aprendieron sobre la fidelidad de Dios y su poder para proteger y elevar a aquellos que confían en Él. La vida de Daniel nos muestra que, cuando nos mantenemos fieles a Dios, nuestras acciones pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Pero la historia no termina aquí. Lo que viene a continuación muestra aún más cómo la fe de Daniel continuó moldeando el destino de todo un imperio. El testimonio de Daniel y su legado espiritual. El testimonio de Daniel no solo impactó a su generación, sino que dejó un legado espiritual que continúa inspirando hasta el día de hoy. A lo largo de su vida, Daniel fue un ejemplo viviente de fe, obediencia y devoción a Dios en medio de un ambiente pagano. No se dejó influenciar por las costumbres babilónicas ni por la idolatría que lo rodeaba. En su lugar, mantuvo su confianza en el Dios de Israel, mostrando que es posible vivir de acuerdo con los principios divinos incluso en las circunstancias más adversas. La Biblia nos muestra que aquellos que permanecen fieles dejan huellas profundas en la historia. El legado de Daniel va más allá de los milagros que experimentó. Fue su constancia en la oración y su compromiso inquebrantable con la verdad lo que lo convirtió en una figura tan respetada y admirada. Esto nos enseña que el verdadero impacto no está en los grandes gestos o en los momentos extraordinarios, sino en la fidelidad diaria. Daniel no buscaba reconocimiento, solo quería ser fiel a Papá en el cielo. Sin embargo, fue precisamente esa humildad y devoción lo que lo elevó como un líder espiritual y una referencia para su pueblo. Uno de los aspectos más poderosos de la vida de Daniel es cómo su historia nos desafía a vivir con el mismo nivel de convicción. Hoy en día, enfrentamos nuestras propias versiones de covas de leones, presiones sociales, tentaciones y dificultades que buscan apartarnos de nuestra fe. Sin embargo, el ejemplo de Daniel nos anima a seguir firmes en nuestra relación con Dios. La confianza que él tenía en Yeshua es algo que podemos cultivar a través de la oración, la lectura de la Biblia y el fortalecimiento de nuestra fe. El legado de Daniel es un llamado a no comprometer nuestros valores, pase lo que pase. El impacto de Daniel también se reflejó en las generaciones que lo siguieron. A través de su historia, otros hebreos cautivos en Babilonia encontraron esperanza y fortaleza para mantenerse fieles a Dios. Daniel mostró que, incluso en el exilio, era posible vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Este es un recordatorio para nosotros de que nuestras acciones pueden influir no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás. La forma en que vivimos nuestra fe puede ser una fuente de inspiración para amigos, familiares y futuras generaciones. Por último, el legado de Daniel sigue vivo hoy, no solo en las Escrituras, sino en la manera en que su vida continúa enseñándonos a confiar en Dios. Su historia es un testimonio del poder de la fe, de la importancia de la oración y de la recompensa que viene de vivir para Dios. Y aunque Daniel pasó por pruebas que pocos de nosotros enfrentaremos, el Dios que lo sostuvo es el mismo que camina con nosotros hoy. Pero la historia de Daniel no termina aquí, lo que sucede después sigue siendo una lección para todos los que desean vivir una vida de impacto espiritual duradero. Las visiones de Daniel y su conexión con el futuro. Además de su fidelidad y su vida de oración, Daniel fue conocido por las poderosas visiones y revelaciones que recibió de Dios. La Biblia nos cuenta cómo Dios le mostró eventos futuros, revelando misterios que no solo impactarían a su tiempo, sino que también tendrían relevancia profética para generaciones posteriores. Estas visiones fueron tan significativas que el propio Daniel quedó profundamente afectado por ellas.
Dios le reveló la caída de imperios, la venida de reyes y el establecimiento final del reino de Dios. Es un recordatorio de que, cuando estamos en comunión con Papá en el cielo, Él nos revela cosas que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Una de las visiones más famosas de Daniel es la de las 4 bestias, representando los imperios que dominarían el mundo. Esta visión no solo fue una advertencia de los eventos futuros, sino también una afirmación de que, a pesar de los cambios políticos y sociales, el reino de Dios prevalecería. Daniel vio cómo esos reinos terrenales caerían, pero el reino eterno de Yeshua sería establecido para siempre. Esta visión nos enseña que, aunque el mundo esté en constante cambio, nuestra esperanza y confianza deben estar en el reino inmutable de Dios. Lo que es fascinante es cómo Daniel, un hombre profundamente involucrado en la política de Babilonia, también tenía una visión clara del plan divino que trascendía a los reinos terrenales. Esto nos muestra que, aunque vivamos en este mundo y participemos en sus sistemas, debemos mantener una perspectiva celestial. Las visiones de Daniel no solo revelaban el futuro de los imperios, sino también la venida del Mesías, quien traería salvación y justicia. Esta esperanza en el Salvador es algo que debemos llevar en nuestro corazón, sabiendo que, al igual que Daniel, somos parte de un plan mucho más grande. A través de sus visiones, Daniel también vio cómo la oración y la confianza en Dios juegan un papel clave en el desenlace de la historia humana. En una de sus visiones, un ángel le reveló cómo sus oraciones habían sido escuchadas desde el primer día, pero que había habido una batalla espiritual en los cielos. Esto es un recordatorio de que nuestras oraciones no solo tienen un impacto en lo visible, sino también en lo invisible. La Biblia nos enseña que, como Daniel, nuestras oraciones pueden mover los cielos, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Finalmente, las visiones de Daniel nos muestran que Dios no solo está interesado en nuestro presente, sino también en nuestro futuro. A través de su vida, vemos cómo la fe y la oración pueden abrir puertas a revelaciones divinas que nos preparan para lo que está por venir. Y aunque las visiones de Daniel fueron poderosas y llenas de misterio, lo que sigue en su historia demuestra aún más cómo su fe inquebrantable lo sostuvo en medio de todo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios podría usarte para revelar su plan en tu vida? La historia de Daniel nos invita a descubrirlo. La humildad de Daniel frente a los grandes reyes. A lo largo de la historia de Daniel, vemos cómo este hombre de fe mantuvo una postura de humildad frente a los más poderosos reyes de su tiempo. Daniel sirvió bajo varios monarcas, desde Nabucodonosor hasta Darío, y en cada situación, mostró un respeto profundo por la autoridad sin comprometer su lealtad a Dios. La Biblia nos enseña que, aunque Daniel era un hombre sabio y respetado, nunca permitió que su influencia lo volviera arrogante o presumido. Él sabía que toda sabiduría y poder provenían de Papá en el cielo, y esa comprensión lo mantenía humilde incluso en los momentos de mayor éxito. Lo que distingue a Daniel es su habilidad para equilibrar la obediencia a los reyes terrenales con su devoción a Dios. En más de una ocasión, fue llamado a interpretar sueños o visiones para los monarcas y siempre dejó claro que la sabiduría no provenía de él, sino de su Salvador. Este es un recordatorio para nosotros de que, cuando Dios nos coloca en posiciones de influencia o éxito, debemos recordar que todo lo que tenemos proviene de Él. Daniel nunca se atribuyó el mérito de sus logros, siempre dio gloria a Dios, algo que debemos imitar en nuestra vida diaria. Un ejemplo claro de la humildad de Daniel se ve cuando interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. Aunque el sueño contenía un mensaje duro para el rey, Daniel se lo presentó con respeto y temor, sabiendo que era un mensajero de Dios. Esto nos enseña que, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o personas poderosas, debemos hablar la verdad con amor y humildad, tal como lo hizo Daniel. Su ejemplo nos muestra cómo podemos mantenernos fieles a nuestras convicciones sin ser arrogantes o irrespetuosos. Otro aspecto de la humildad de Daniel es cómo él nunca buscó su propio beneficio o ascenso. Incluso después de ser promovido a posiciones de alto rango en el reino, continuó orando 3 veces al día, buscando la guía de Dios en todo. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo no se trata de dominar a otros, sino de servir y buscar siempre la dirección divina.
Daniel entendía que su papel en la corte de Babilonia era parte del plan de Dios, y esa comprensión lo mantuvo en una postura de servicio humilde. Finalmente, la vida de Daniel nos enseña que la humildad es una virtud clave para aquellos que desean ser usados por Dios. A lo largo de su vida, Daniel fue testigo de grandes milagros y recibió revelaciones poderosas, pero nunca permitió que eso lo hiciera orgulloso. Su ejemplo es una lección para todos nosotros. Cuando mantenemos una actitud humilde y dependemos de Dios, Él nos guía a través de cualquier desafío. Y lo que sucedió después en la vida de Daniel sigue mostrando cómo su fe y humildad fueron recompensadas por Dios de maneras extraordinarias. La intercesión de Daniel por su pueblo. Un aspecto poco mencionado, pero sumamente importante en la vida de Daniel, es su papel como intercesor. A pesar de su alto estatus en Babilonia, Daniel nunca olvidó a su pueblo ni su misión como siervo de Dios. En el capítulo 9 del libro de Daniel, lo vemos orando fervientemente por el pueblo de Israel, pidiendo perdón por sus pecados y rogando a Dios por la restauración de Jerusalén. Esta escena es una de las más conmovedoras de la Biblia, ya que muestra cómo Daniel, aunque vivía lejos de su tierra, llevaba en su corazón las promesas de Dios para su nación. La oración de intercesión de Daniel es un recordatorio del poder que tiene la oración no solo para cambiar nuestras circunstancias, sino también para impactar a aquellos que nos rodean. En su súplica, Daniel confesó no solo sus propios pecados, sino también los del pueblo. Este acto de humildad y arrepentimiento demuestra que la verdadera oración va más allá de nuestras necesidades individuales. Nos invita a interceder por nuestros amigos, familiares e incluso por nuestra nación. ¿Qué pasaría si, como Daniel, comenzáramos a orar con la misma pasión y fervor por aquellos que amamos? La Biblia describe cómo Daniel ayunó y se vistió de cilicio mientras oraba, una señal de su profundo arrepentimiento y entrega a Dios. Este es un ejemplo práctico de cómo podemos intensificar nuestra relación con Dios a través de la oración y el ayuno, especialmente en momentos de crisis o grandes decisiones. Daniel no solo oraba por él mismo, sino que intercedía por todo el pueblo de Israel, rogando por su liberación y el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta es una lección para nosotros. La oración intercesora puede ser una herramienta poderosa para traer sanidad, esperanza y restauración a los demás. En respuesta a su oración, Dios envió al ángel Gabriel para darle una visión sobre el futuro de Israel. Esta respuesta divina muestra que Dios siempre escucha nuestras oraciones, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. A veces, podemos sentirnos tentados a dudar o a perder la confianza cuando parece que nuestras súplicas no son escuchadas. Pero la historia de Daniel nos enseña que la oración persistente y sincera tiene un impacto en los cielos. Dios no solo respondió a Daniel, sino que le reveló eventos futuros que tendrían un impacto profundo en toda la humanidad. Finalmente, la intercesión de Daniel nos recuerda que, aunque estemos lejos de nuestra tierra o enfrentando situaciones difíciles, siempre podemos acudir a Dios en oración. Su historia nos desafía a ser intercesores en nuestras propias vidas, orando por aquellos que necesitan liberación, esperanza o restauración. Y aunque la oración de Daniel fue escuchada, lo que viene después sigue revelando cómo su fe y devoción a Dios fueron clave para el destino de su pueblo. El ángel Gabriel y las revelaciones proféticas a Daniel. Uno de los momentos más asombrosos en la vida de Daniel fue cuando Dios le envió al ángel Gabriel para comunicarle revelaciones proféticas de gran importancia. Estas visiones no solo afectaban al futuro de Israel, sino también al destino de toda la humanidad. Daniel, un hombre de profunda fe y oración, fue considerado digno de recibir tales visiones, lo que demuestra la íntima relación que tenía con Dios. La Biblia nos muestra que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él revela cosas profundas, más allá de nuestra comprensión. El ángel Gabriel le explicó a Daniel una serie de eventos que marcarían el futuro, incluyendo la llegada del Mesías y el establecimiento de su reino. Es interesante cómo Daniel, siendo un líder político en Babilonia, también se convirtió en un canal a través del cual Dios reveló eventos trascendentales. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su contexto o posición, para llevar a cabo su plan divino.
Lo importante es la disposición de nuestro corazón y nuestra fe en Papá en el cielo, como lo vemos en la vida de Daniel. Estas visiones proféticas que recibió Daniel han sido objeto de estudio durante siglos, ya que contienen detalles sobre la venida de Yeshua, el Salvador, y los tiempos finales. En ellas, se describen momentos clave de la historia humana, desde la caída de imperios hasta la victoria definitiva del reino de Dios. Estas revelaciones no solo fueron un consuelo para Daniel en su tiempo, sino que siguen siendo una fuente de esperanza para nosotros hoy en día. A través de sus visiones, Daniel entendió que, aunque el mundo estuviera lleno de incertidumbre, el plan de Dios siempre prevalecería. Lo impresionante de la interacción de Daniel con el ángel Gabriel es la claridad con la que recibió las profecías. Aunque algunos aspectos eran difíciles de comprender, Daniel no se dejó llevar por el miedo o la confusión. En lugar de eso, confió en Dios y en su capacidad para cumplir todo lo que había prometido. Esto nos enseña que, aunque no siempre entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, debemos confiar en que Dios tiene el control de cada detalle de nuestras vidas. Las revelaciones de Daniel son una prueba de que Dios siempre tiene un plan mayor. Finalmente, la historia de Daniel y el ángel Gabriel nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a comunicarse con nosotros. A veces, esa comunicación puede venir a través de su palabra, otras veces a través de la oración o incluso a través de personas en nuestras vidas. Lo que es seguro es que Dios no nos deja sin dirección. La vida de Daniel nos desafía a estar atentos y preparados para recibir lo que Dios quiere decirnos, sabiendo que sus promesas siempre se cumplirán. Y aunque las revelaciones que recibió Daniel fueron asombrosas, su historia aún tiene mucho más que enseñarnos. La visión del hombre vestido de lino y la batalla espiritual. En una de las visiones más impresionantes de Daniel, se le presentó un hombre vestido de lino, una figura que muchos estudiosos interpretan como una manifestación de Cristo antes de su encarnación o un ángel de alta jerarquía. Esta visión, registrada en el capítulo 10 de Daniel, es una ventana a la realidad espiritual que rodea nuestra vida diaria. Mientras Daniel oraba y ayunaba por su pueblo, fue transportado a una dimensión donde pudo ver la lucha entre los ángeles de Dios y las fuerzas demoníacas que intentaban interferir en los planes divinos. Esta revelación dejó en claro que detrás de las batallas visibles hay una guerra espiritual continua que no debemos ignorar. Daniel se encontraba al borde del agotamiento debido a sus días de ayuno y oración. La Biblia describe cómo este ser celestial le tocó y le dio fuerzas, diciéndole que desde el primer día en que comenzó a orar, su petición había sido escuchada, pero que hubo una demora debido a una batalla espiritual. Esto nos muestra algo muy importante: nuestras oraciones son escuchadas por Dios desde el primer momento, pero a veces hay obstáculos espirituales que intentan retrasar la respuesta. La historia de Daniel nos enseña a ser persistentes y a no perder la confianza, incluso cuando la respuesta parece tardar. Este encuentro celestial también destaca la importancia de la intercesión y la oración persistente. Daniel, al orar por su pueblo, no solo estaba influyendo en lo que sucedía en la tierra, sino que también estaba afectando la batalla en los cielos. Muchas veces, subestimamos el poder de nuestras oraciones, pero la Biblia deja claro que nuestras súplicas tienen un impacto en el ámbito espiritual. Tal como Daniel perseveró en su fe, nosotros también debemos mantenernos firmes, sabiendo que nuestras oraciones pueden cambiar el curso de los acontecimientos, tanto en el mundo físico como en el espiritual. La visión del hombre vestido de lino también reveló a Daniel los eventos que sucederían en los últimos tiempos, incluyendo una gran batalla entre el bien y el mal. Aunque la visión fue aterradora, el mensaje central fue de esperanza. Al final, el reino de Dios prevalecería sobre todas las fuerzas malignas. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que, aunque el mundo parezca estar en caos, el plan de Dios está avanzando y la victoria está asegurada para aquellos que confían en Él. Daniel entendió que la lucha espiritual no era solo una realidad para su tiempo, sino que continuaría hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Finalmente, esta visión nos deja con una lección poderosa: las batallas que enfrentamos en la vida no son solo físicas o emocionales, también son espirituales.
Pero así como Daniel recibió fuerzas del cielo, nosotros también podemos encontrar fortaleza en nuestra relación con Dios. Yeshua nos ha dado la armadura espiritual necesaria para enfrentar cualquier adversidad y, al igual que Daniel, podemos estar seguros de que no estamos solos en nuestras luchas. Sin embargo, la historia de Daniel aún tiene más que revelarnos sobre la profundidad de su fe y las lecciones que podemos aprender de su vida. El papel de Daniel en el cumplimiento de las profecías. Daniel no solo fue testigo de eventos extraordinarios, sino que también jugó un papel fundamental en el cumplimiento de las profecías divinas. Su vida fue una intersección entre lo terrenal y lo celestial, donde Dios le reveló grandes misterios acerca del futuro de Israel y del mundo. A través de su fidelidad y constante oración, Daniel no solo interpretó sueños y visiones, sino que también fue un instrumento clave en la revelación de la venida del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. Su papel en estas revelaciones proféticas lo coloca entre los grandes profetas de la Biblia, aunque su historia es única por su rol en la corte de un imperio pagano. Una de las profecías más importantes que Daniel recibió fue la del tiempo de los 70 años, un periodo que predijo el regreso del pueblo de Israel a su tierra después del exilio en Babilonia. Daniel, al estudiar las Escrituras, comprendió que ese tiempo se estaba cumpliendo, lo que lo llevó a interceder fervientemente por la liberación de su pueblo. Este es un ejemplo poderoso de cómo, al entender la voluntad de Dios a través de su palabra, podemos orar y alinearnos con sus propósitos. Daniel no fue pasivo ante la profecía, oró para que se cumpliera. El papel de Daniel en el cumplimiento de estas profecías no fue accidental. Su vida de oración y comunión constante con Dios le permitió estar en sintonía con los tiempos divinos. Esto nos enseña que, cuando vivimos en una relación íntima con Dios, Él nos revela sus planes y nos da el privilegio de participar en su cumplimiento. La Biblia nos muestra que Dios siempre está buscando hombres y mujeres dispuestos a orar y actuar en línea con sus propósitos, tal como lo hizo Daniel. Es un llamado a ser intercesores y a buscar la voluntad de Dios activamente en nuestras vidas. Otro aspecto clave del papel de Daniel en las profecías es su humildad al recibir estas grandes revelaciones. A pesar de ser un hombre de gran sabiduría y poder en Babilonia, nunca buscó atribuirse el mérito de lo que Dios le revelaba. Daniel entendía que todo lo que veía y oía venía de Dios, y siempre mantuvo una actitud de reverencia y temor ante las visiones y los mensajes que recibía. Este es un recordatorio de que, cuando Dios nos da entendimiento o nos revela algo, debemos recibirlo con humildad y usarlo para su gloria, no para nuestro propio beneficio. Finalmente, el legado profético de Daniel sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Sus visiones sobre los reinos futuros, la venida del Mesías y el fin de los tiempos han sido objeto de estudio y reflexión por generaciones. Daniel fue un hombre que, a través de su fe inquebrantable, pudo ver más allá de lo temporal y entender el plan eterno de Dios. Pero lo más sorprendente es que, aunque su vida estuvo llena de revelaciones y milagros, su historia aún tiene más lecciones por enseñarnos sobre la fidelidad a Dios y su papel en la historia humana. La perseverancia de Daniel en medio de la persecución. A lo largo de su vida, Daniel enfrentó numerosas formas de persecución, tanto por parte de sus enemigos como por el sistema político en el que vivía. A pesar de haber servido fielmente bajo varios reyes, siempre hubo quienes intentaron sabotear su influencia, ya sea por envidia o por sus creencias religiosas. Sin embargo, lo que distingue a Daniel es su perseverancia inquebrantable. La Biblia nos muestra que, a pesar de las amenazas y conspiraciones, Daniel nunca dejó de confiar en Dios ni de mantener su fidelidad en oración. Esta constancia, incluso en medio de la persecución, es un ejemplo para todos nosotros en momentos de adversidad. La persecución no es algo que solo enfrentó Daniel en su tiempo. Hoy en día, muchos enfrentan oposición por sus creencias, ya sea en el trabajo, en la escuela o incluso en sus propias familias. Sin embargo, la historia de Daniel nos recuerda que la fe en Dios nos sostiene, sin importar cuán difícil sea la situación. Su vida nos enseña que el precio de seguir a Dios a veces puede ser alto, pero la recompensa de mantenerse fiel es mayor.
Daniel nunca comprometió sus principios, aun cuando su vida estaba en peligro, como vimos en el episodio del Foso de los Leones. Uno de los momentos más difíciles que Daniel enfrentó fue la trama de sus colegas para hacer que el rey emitiera un decreto que prohibía la oración a cualquier dios o persona que no fuera el rey. Aunque sabía que esta ley estaba diseñada para destruirlo, Daniel no dejó que el miedo lo detuviera. Continuó orando, como lo hacía todos los días, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén. Esto nos enseña una lección poderosa sobre la perseverancia. A veces, las circunstancias parecen ir en nuestra contra, pero debemos seguir adelante, confiando en que Papá en el cielo nos protegerá y guiará. La perseverancia de Daniel no solo lo salvó de la boca de los leones, sino que también le permitió tener un impacto duradero en el reino de Babilonia. Su vida fue un testimonio de que Dios es fiel y que siempre responde a aquellos que permanecen firmes en su fe. La historia de Daniel nos anima a no desmayar cuando enfrentamos dificultades o persecución por nuestras creencias. En lugar de ceder al miedo o la presión, debemos mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo claramente. Finalmente, la perseverancia de Daniel es un recordatorio de que las pruebas no son el final de la historia. Cada vez que Daniel fue puesto a prueba, salió más fuerte, más sabio y más cerca de Dios. Lo mismo puede ser verdad para nosotros. A través de nuestras pruebas, Dios está trabajando, moldeándonos y preparándonos para algo mayor. Y aunque la vida de Daniel estuvo llena de desafíos, lo que sucedió después mostró cómo su perseverancia fue recompensada de maneras que nunca hubiera imaginado. El legado de fe de Daniel para futuras generaciones. El legado de Daniel no terminó con su vida, su fe inquebrantable ha dejado una marca profunda en las generaciones que siguieron, y sigue inspirando a millones en todo el mundo. La historia de Daniel nos muestra que, cuando vivimos con fidelidad y obediencia a Dios, dejamos un impacto duradero que va más allá de nuestras propias vidas. La Biblia cuenta cómo Daniel, a pesar de vivir en un entorno pagano, nunca comprometió sus creencias. Este ejemplo de integridad y confianza total en Dios ha sido transmitido de generación en generación como un testimonio del poder de una vida dedicada a la fe. Lo que más destaca del legado de Daniel es su perseverancia en la oración y su profunda relación con Dios. Él no solo enfrentó desafíos personales, sino que también intercedió continuamente por su pueblo y por el cumplimiento de las promesas de Dios. Este compromiso con la oración y la intercesión es una lección importante para nosotros hoy. Daniel entendía que la verdadera fuerza venía de su comunión diaria con Dios, y su vida nos invita a cultivar la misma dedicación, sabiendo que nuestras oraciones pueden tener un impacto que va más allá de nuestra comprensión inmediata. El legado de Daniel también nos enseña que la fe en medio de la adversidad tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Su historia es un recordatorio de que la fe no es algo privado, es un faro que puede iluminar incluso los lugares más oscuros. Al igual que Daniel influyó en reyes y naciones, nosotros también podemos ser una luz en nuestros entornos, guiando a otros hacia el amor y la verdad de Dios. Cada acto de fidelidad que realizamos tiene el potencial de dejar una huella imborrable en la vida de alguien más. Otra lección clave del legado de Daniel es su confianza inquebrantable en las promesas de Dios. A lo largo de su vida, enfrentó muchas situaciones en las que podría haber dudado o renunciado, pero nunca lo hizo. Esta firmeza es un recordatorio de que debemos aferrarnos a las promesas de Dios, sin importar las circunstancias. Tal como Daniel confió en el cumplimiento de las profecías divinas, nosotros también podemos vivir con la certeza de que Dios es fiel a su palabra. Este tipo de confianza nos fortalece para enfrentar los desafíos del presente y nos llena de esperanza para el futuro. Finalmente, el legado de Daniel es un llamado a vivir una vida que inspire a otros a seguir a Dios con el mismo nivel de compromiso y fe. Su historia continúa resonando porque nos recuerda que una vida dedicada a Dios nunca es en vano. Aunque Daniel vivió en un tiempo y lugar diferentes, las lecciones que aprendemos de su vida son eternas y siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Y aunque hemos recorrido su increíble viaje de fe,
aún queda mucho más por descubrir sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias. Conclusión: aplicando las lecciones de Daniel en tu vida. La vida de Daniel es un recordatorio poderoso de que la fe inquebrantable tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también el curso de nuestra historia. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si aplicaras las lecciones que Daniel nos ha enseñado? Si oraras con la misma dedicación, si confiaras en Papá en el cielo incluso en los momentos más oscuros, y si te mantuvieras firme en tus creencias a pesar de las presiones externas, ¿qué cambios podrías ver? Daniel nos ha mostrado que cuando vivimos para Dios, nada es imposible, y las adversidades se convierten en oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Ahora, te pregunto, ¿estás listo para aplicar esta fe en tu día a día? ¿Cómo enfrentarás tus propios fosos de leones con la misma confianza que tuvo Daniel? Piensa en los desafíos que enfrentas, ya sea en tu trabajo, tus relaciones o tus decisiones diarias. Hoy es el momento de tomar la decisión de vivir una vida de fe inquebrantable, como Daniel. Comienza con pequeñas acciones, como establecer tiempos regulares de oración, interceder por los demás y confiar plenamente en las promesas de Dios, sabiendo que Él está contigo en cada paso. Y no te olvides de compartir estas enseñanzas con otros. Así como Daniel dejó un legado de fe para futuras generaciones, tú también puedes ser una luz para aquellos que te rodean. El mundo necesita más personas que vivan con el mismo coraje y fe que Daniel. ¿Por qué no comenzar hoy? Comparte esta historia, inspira a otros, y juntos pueden experimentar el impacto que la fe verdadera puede tener en sus vidas. Si te ha inspirado la historia de Daniel, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Así, podrás seguir aprendiendo sobre cómo vivir una vida llena de fe, esperanza y confianza en Dios. No te pierdas los próximos videos donde profundizaremos en más historias bíblicas que te transformarán. Únete a esta comunidad de personas que buscan crecer espiritualmente y descubrir el poder de la fe en sus propias vidas.